¿Te has preguntado alguna vez si es posible sanar heridas familiares que parecen irreparables? Hoy vamos a hablar de una historia que nos muestra cómo el perdón puede transformar no solo una vida, sino toda una familia. La historia de José y sus hermanos es más que un relato antiguo. Es una ventana a la vida real. Habla de conflictos familiares, traiciones y, sobre todo, del poder de la reconciliación. Piénsalo. ¿Quién no ha vivido tensiones en su familia? Ya sea por malentendidos, diferencias o heridas más profundas, esas situaciones nos afectan en lo más íntimo. A veces, las palabras no dichas o los errores del pasado parecen construir muros imposibles de derribar. Pero esta historia nos invita a mirar más allá del dolor. Nos recuerda que siempre existe la posibilidad de restaurar las relaciones, sin importar cuán rotas parezcan. Y para quienes estamos en una etapa de la vida donde la familia se vuelve aún más importante, donde los momentos compartidos cuentan más que nunca, ¿por qué no buscar esa paz que tanto anhelamos? Hoy exploraremos cómo José, enfrentando lo que parecía imperdonable, eligió un camino diferente, el camino del perdón y la sanación. Y quizás, al final, encuentres en esta historia una inspiración para tu propia vida. José era uno de los 12 hijos de Jacob, un hombre bendecido por Dios pero no exento de conflictos familiares. Desde el principio, José destacó entre sus hermanos, no solo por ser el hijo de la vejez de su padre, sino también porque Jacob lo favorecía abiertamente. Le regaló una túnica de colores, algo que en aquel tiempo simbolizaba un trato especial, casi un privilegio real. Imagínense lo que eso provocó. Los hermanos de José, llenos de celos, empezaron a resentirlo. Y si a eso le añadimos que José tuvo sueños que parecían indicar que un día ellos se inclinarían ante él, la tensión se volvió insoportable. Los celos se transformaron en odio, y el odio en una decisión terrible. Un día, mientras José se acercaba a ellos en el campo, los hermanos conspiraron en su contra. Primero pensaron en matarlo, pero finalmente optaron por algo que parecía menos cruel. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Imagínense el dolor de José en ese momento. Un joven arrancado de su familia, traicionado por sus propios hermanos. Y para su padre Jacob, fue un golpe devastador. Sus hijos le hicieron creer que José había muerto, mostrando la túnica ensangrentada como prueba. Durante años, Jacob vivió con la pena de haber perdido a su hijo amado, mientras José enfrentaba una vida llena de pruebas en una tierra extranjera. Pero aquí está lo sorprendente. Aunque parecía que todo estaba en su contra, Dios nunca se apartó de José. En Egipto, incluso en las circunstancias más difíciles, José prosperó, primero como sirviente en la casa de Potifar, luego enfrentando una injusta prisión por falsas acusaciones, y finalmente siendo elevado al rango de gobernador del país, gracias a su capacidad para interpretar sueños y su sabiduría en tiempos de crisis. A pesar de los años y de todo lo que sufrió, el corazón de José seguía conectado con su familia, y el plan de Dios seguía avanzando. Esta parte de la historia nos muestra que, aunque las circunstancias sean adversas, Dios siempre tiene un propósito más grande. El tiempo pasó, y una gran hambruna afectó toda la región, incluyendo la tierra de Canaán, donde Jacob y sus hijos vivían. Sin otra opción, Jacob envió a sus hijos a Egipto a buscar alimento, sin imaginar lo que estaba por suceder. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, se presentaron ante el gobernador encargado de distribuir los alimentos, sin saber que ese hombre era José, el hermano que habían traicionado años atrás. Imaginen ese momento. José reconoció a sus hermanos de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. José tuvo la oportunidad de vengarse. Podría haberlos rechazado, castigado o incluso mandado a prisión. Pero, en lugar de actuar impulsivamente, decidió ponerlos a prueba. Les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, y observó cómo reaccionaban. A través de este proceso, José pudo ver algo importante. Sus hermanos habían cambiado. Se arrepentían de lo que habían hecho, y ahora estaban dispuestos a proteger a Benjamín a toda costa. Finalmente, llegó el momento decisivo. José no pudo contenerse más. Entre lágrimas, reveló su verdadera identidad. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Imaginen la reacción de los hermanos. Primero incredulidad, luego miedo. ¿Cómo no temer que José buscara venganza después de todo lo que habían hecho? Pero las palabras de José desarmaron cualquier temor. No os aflijáis ni os culpéis por haberme vendido, porque fue Dios quien me envió delante de vosotros para preservar la vida. En ese momento, José les mostró algo increíble: el perdón. No solo los perdonó, sino que los abrazó y los consoló, restaurando una relación rota por años de culpa y dolor. Además, les ofreció un lugar seguro en Egipto para que toda su familia pudiera sobrevivir a la hambruna.
El nudo de esta historia no es solo el momento de la revelación, sino también el acto de José de elegir el amor y la reconciliación por encima del rencor. Él entendió que el propósito de Dios era más grande que su dolor, y usó su posición no para vengarse, sino para bendecir a los mismos hermanos que lo habían herido. Este es un recordatorio poderoso de que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. Nos muestra que, incluso en las relaciones más rotas, la reconciliación es posible si estamos dispuestos a ver el panorama más amplio y a confiar en el plan de Dios. La historia de José y sus hermanos es mucho más que un relato de perdón. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sido heridos por aquellos a quienes más amamos? ¿Cuántas veces hemos sentido que las relaciones familiares son irreparables? El perdón que José extendió a sus hermanos no fue automático ni sencillo. No ignoró lo que había sucedido ni fingió que no había dolor. Pero decidió mirar más allá de las acciones humanas y ver el propósito divino detrás de todo. Esa perspectiva cambió la forma en que interpretó su sufrimiento y le permitió actuar con gracia en lugar de rencor. En nuestras vidas, también enfrentamos momentos en los que tenemos que decidir si dejamos que el resentimiento nos consuma o si tomamos el camino del perdón. Quizás hay relaciones que has dado por perdidas, conversaciones que temes iniciar o heridas que llevas cargando durante años. Pero la historia de José nos recuerda algo importante. El perdón no es solo para quien nos lastimó. También es un regalo para nosotros mismos. Además, José entendió que el perdón puede ser la llave para restaurar lo que parecía destruido. Al sanar su relación con sus hermanos, no solo recuperó a su familia, sino que les dio un nuevo propósito y una nueva esperanza. Imaginen el impacto de ese acto de reconciliación en su padre Jacob y en las generaciones futuras de su familia. Tal vez ahora estés pensando en tus propias relaciones. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? O tal vez necesitas dar un paso para pedir perdón. Es un desafío difícil, pero el ejemplo de José nos muestra que cuando damos ese paso, algo increíble puede suceder. El amor y la unidad pueden florecer, incluso en los terrenos más áridos. El perdón no siempre significa volver a lo que era antes, pero siempre significa liberarte del peso del dolor. Y cuando abrimos esa puerta, permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. La enseñanza principal de la historia de José es tan simple como profunda. El perdón tiene el poder de transformar vidas. No importa cuán profundas sean las heridas, no importa cuánto tiempo haya pasado, el perdón siempre es una opción. Y no es solo una opción para los demás, sino para nosotros mismos. ¿Cuántas veces cargamos con el peso del rencor, pensando que estamos protegiéndonos, cuando en realidad lo que hacemos es lastimarnos más? El perdón no significa justificar lo que se hizo mal, sino liberarnos de su dominio sobre nosotros. Hoy te invito a reflexionar. ¿Hay alguna relación en tu vida que necesite reconciliación? ¿Qué pasos puedes tomar, aunque sean pequeños, para sanar esa herida? Tal vez se trate de una llamada que llevas tiempo posponiendo, una carta, o incluso una simple oración pidiendo fortaleza para perdonar. Recuerda que el perdón no siempre ocurre de inmediato. A veces es un proceso. Pero cada paso hacia él es un paso hacia la libertad. La historia de José nos muestra que, cuando elegimos perdonar, no solo restauramos relaciones, también abrimos la puerta a las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Termino con esta pregunta para ti. ¿Qué legado quieres dejar en tu familia? ¿Uno de rencor y distanciamiento, o uno de amor y unidad? Hoy puede ser el día en que tomes la decisión de construir ese legado de reconciliación. Gracias por acompañarme en esta reflexión.